Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Y nos preparamos para dar inicio al capítulo 24 y último de este evangelio. Vamos a seguir con la lectura, capítulo 24, versículo 1. Entonces vemos la premura de las mujeres. Por los otros evangelios sabemos que aún oscuro salieron de su casa con todo lo que habían preparado. Aquí dice muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. O sea, se les unieron otras mujeres en ese proceso de ir a buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo. Aquí dice muy de mañana llegaron al sepulcro. Los otros evangelios nos explican, salieron a un oscuro y llegaron al sepulcro apenas saliendo el sol. O sea que hay un tiempo desde estar en la ciudad, atravesar la ciudad, salir afuera de las murallas y llegar a donde estaba el lugar de la sepultura, ¿verdad? Y ya para cuando llegaron empezaba a salir el sol, ¿verdad? Y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Imagínense el sobresalto y la sorpresa que esperando ellas llegar, iban muy preocupadas, porque iban pensando, ¿y quién nos removerá la piedra? ¿Por qué? Porque como es una excavación en la roca, pues ¿cómo lo tapaban? Tenían que cortar piedras de la forma de la abertura o del tamaño de la abertura para taparlas. Y como son muy pesadas, pues generalmente eran redondas, porque de esa manera las rodaban. Era como una excavación en la orilla de la sepultura y por esa excavación rodaban como un canalito, rodaban la piedra para colocarla y taparla. ¿Qué objeto tenía? Pues sellar de los malos olores y de los animales, ¿verdad? De los animales sobre todo, que no hubiera depredadores. Pero como eran piedras enormes, pues apenas señores, hombres, y no uno, varios, para poderlas mover. Entonces era la preocupación que llevaban. Quizá confiaban en la guardia, ¿verdad? Que como iba a haber guardia en el sepulcro, entonces quizá los guardias nos ayuden a mover la piedra y a poder ungir el cuerpo del Señor Jesús. Pero la sorpresa máxima fue que hallaron removida la piedra. Eso fue lo que las asombró, ¿verdad? Y entrando, o sea, bueno, está abierto, vamos a ver qué pasó. Entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Otra sorpresa más, no está aquí, ¿verdad? Entonces, por los otros evangelios sabemos que cuando es la resurrección, los guardias tienen pánico y huyen, ¿verdad? Y ahorita enseguida voy a hacer una mención acerca de esto, que no había guardias, ¿verdad? Las mujeres no encuentran guardias ahí, solo encuentran abierto el sepulcro y sin el cuerpo de Jesús. Vamos a seguir con el versículo 4, por favor. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, no sabían qué pensar, qué pasaría,
estaban muy sobresaltadas y no encontraban la solución, la razón de aquello que estaban viendo, ¿verdad? Entonces, en ese momento en que ellas no saben en qué pensar, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. En otro de los evangelios nos dice que un varón, pero recordemos una particularidad siempre en las Escrituras. Cuando hay un asunto importante, generalmente uno es el vocero, y entonces se hace énfasis en una sola persona. Y si ustedes recuerdan cuando se le aparecieron los 3 mensajeros a Abraham, habla de que 3 personajes estuvieron delante de Abraham donde estaba él descansando debajo de la encina, y cuando sigue el texto dice, nomás habla de uno, porque uno era el que hablaba con Abraham. Entonces como que se borra la idea de los otros 3, pero es por eso, porque en la Escritura siempre se hace énfasis en el interlocutor. Y aquí es lo mismo, ¿verdad? Lucas habla de 2, pero en los otros evangelios hacen mención al interlocutor, ¿verdad? Eso es algo que debemos de encontrar siempre en las Escrituras judías. Por eso se nos dice que la Biblia se explica a sí misma, porque un pasaje nos hace luz con respecto a otro pasaje, cuando nosotros como humanos y muy lógicos esperamos encontrar coincidencias exactas, ¿verdad? Entonces dice que había 2 varones con vestiduras resplandecientes. Eso nos habla también de que no eran varones comunes, porque lo mismo sucede cuando es la transfiguración, que la ropa de Jesús resplandecía, más que la luz del sol, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, y les hablan a las mujeres y dice, ellas tuvieron mucho temor y bajaron el rostro a tierra. El bajar el rostro a tierra no es una señal de respeto. Cuando estás ante alguien de más autoridad, las mujeres judías con respecto a los varones lo hacían también, como diciendo, yo estoy debajo de ti, porque así era la jerarquía judía. La mujer era lo último en la jerarquía judía. Entonces era una manera de mostrar respeto a esa jerarquía establecida. Entonces ellas bajan su mirada, dice que bajaron el rostro a tierra, y los varones les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, ¿qué hacen ustedes aquí buscando a Jesús entre los muertos? ¿Por qué entre los muertos si Él vive? O sea, es ilógico, ¿verdad? Si nosotros vamos a buscar a una persona que sabemos que tiene de tal casa o que vive aquí o que trabaja allá, pues no lo vamos a buscar al panteón. Sería lo más ilógico irlo a buscar al panteón, ¿verdad? Y discúlpenme la palabra, si estuviera el pastor Vaqueiro ya me hubiera corregido. Al cementerio, eso lo estaba comentando con mi marido anoche, porque panteón es el lugar de todos los dioses. Pan significa todo y teos, Dios, el lugar de todos los dioses, que era el nombre que le daban los romanos al lugar en donde tenían las estatuas de todos los dioses, era el panteón. Pero en la cultura cristiana es el cementerio, ¿verdad? Entonces les digo, disculpas por el uso. Sí, el cementerio es el lugar para sepultar a los muertos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. O sea, les está dando la razón por la cual no está ahí. No está aquí, no lo busquen aquí, porque ha resucitado, ¿verdad? Y les trata de confirmar este dicho de que ha resucitado, ¿verdad? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense, se los dijo no una vez, sino otra vez y otra vez. 3 veces les repitió que era necesario que fuera muerto y que resucitaría
al tercer día, ¿verdad? Entonces se los recuerda. ¿Qué les dijo? O sea, ¿qué palabras les recuerda? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Como somos gente olvidadiza, como a veces no tomamos muy en cuenta lo que nos dicen, aunque lo recordemos, no le damos importancia, aquellos varones les recuerdan los dichos de Jesús. Y fíjense que no hablan de sí mismos, sino de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Entonces, con la palabra de Jesús les recuerdan. Muy bien, vamos a seguir la lectura en el versículo 8. Dice, fíjense, en ese momento ellas recuerdan las palabras de Jesús, que quizá no les llegaban a la mente por la turbulencia de los días que habían pasado, no se acordaban, porque no le dimos la importancia en el momento, por lo que sea, ¿verdad? Pero se acordaron, pero no se quedaron con ese conocimiento, ha resucitado y nos los han confirmado, sino que corrieron a llevar la noticia. Y ese también es algo que debemos de puntualizar, ¿verdad? No se quedaron con esa, pues nomás yo lo sé y, ¿verdad? No, fueron y corrieron y dieron las nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás, ¿verdad? Ya sabemos que ya eran 11 porque ya Judas ya no estaba, pero a todos los demás, o sea, que de los que seguían de cerca a Jesús, recordemos que en un momento dado envió a 70, ¿verdad? A predicar. Quiere decir que había un grupo más grande, aparte de los 12, que estaban muy cerca de Jesús. Por eso en el aposento alto encontramos 120, ¿verdad? Porque no nada más eran los seguidores directos, también las mujeres estaban ahí, ¿verdad? Entre los 120. Entonces van y anuncian estas cosas a los apóstoles. ¿Quiénes eran estas mujeres que corrieron a dar las noticias? Eran María Magdalena. Ya sabemos que María Magdalena lleva un papel muy importante en seguir a Jesús y estar con Jesús y ser presente de la muerte, sepultura y también de la resurrección de Jesús. De hecho, fueron, avisaron y lo más probable es que María Magdalena haya regresado al sepulcro y de esa manera tuvo la visión primera del Jesús resucitado, ¿verdad? Cuando se le aparece, que no lo menciona Lucas, pero Mateo sí, ¿verdad? De que se le aparece a María Magdalena. Aquí como mujer, aquí María Magdalena, por sus hechos, en lo que relata la Escritura, tiene carácter de liderazgo. Sí. Pues era considerada como apóstol por la Iglesia Católica, la primera mujer. Es una misionera ya, porque está llevando el Evangelio, el conocimiento de la resurrección de Jesús. De hecho, dice que ella es una misionera ya, una evangelista. Y Juana es también muy mencionada y es esposa de, en algunas ediciones le ponen Cusá y en otras Chuza, porque es la J, una letra gutural en hebreo que en el italiano se pronuncia como Q y en español es CH, ¿verdad? La Che. Pero como es gutural, muchos le ponen la C, la de casa, que es casi gutural también en nosotros. Es un sonido entre la C de casa y la J. La J también es gutural, entonces por ahí está ese sonido, ¿verdad? Pero en nuestras ediciones viene como Chuza. Y María, madre de Jacobo. Aquí no se trata de Jacobo el mayor, que es el hermano de Juan,
hijos de Zebedeo, porque la mujer era Salomé, y en los evangelios no las presentan, sino que debe de ser, ni tampoco la madre de Jesús, que también tenía un hermano Jacobo, porque nunca se menciona a María, madre de Jesús, como madre de su hermano, siempre como madre de Jesús. Entonces tiene que ser la madre de Jacobo el menor, porque había 2 Jacobos en el cuerpo apostólico, Jacobo el mayor, hermano de Juan, y Jacobo el menor. Y esta mujer se piensa que era la mujer de Cleofas, o sea que Cleofas era el padre de Jacobo el menor, ¿verdad? Jacobo y María eran los padres de Jacobo el menor. Entonces vemos que menciona a estas mujeres, ¿verdad? Y vinieron y dijeron estas cosas que les habían acontecido y que les habían dicho a los apóstoles. Vamos a seguir con la lectura. Miren, las mujeres en la cultura judía no son tomadas en cuenta, ya lo sabemos, ni las cuentan siquiera cuando cuentan la población, ¿verdad? Pero su juicio, su criterio también no es tomado en cuenta, por eso no les creían. Pobres mujeres sentimentales que se imaginan cosas y creen que son realidades, algo así, ¿verdad? Entonces no les creían. Y decían que era lo que parecían locuras sus palabras. Pero de todas maneras Pedro se levantó y vamos a pensar, ¿por qué nunca se acercó? Ni en la crucifixión, ni en el sepelio, ni nada, pues el miedito, ¿verdad?, de que me pesquen. Ya ven cómo se portó cuando entró al patio del sumo sacerdote, que no había guardias romanos. Pero aquí ya las mujeres habían relatado que no encontraron a los guardias. Entonces ahora sí Pedro corrió, ¿verdad? Les aseguro que nunca habían pensado en eso, ¿verdad? Pero ahora sí Pedro corrió porque ya no había peligro. Y dice que muchos muy valentones, ¿verdad?, a la hora del peligro toman su prudencia, ¿verdad? Y así le llamamos, ¿verdad? Prudencia, es muy prudente. Al miedo, ¿verdad? El miedo es un sentimiento precisamente para evitar que corramos riesgos innecesarios, que calculemos el riesgo. Por eso el valiente no es el que no tiene miedo, sino calculando los riesgos y venciendo su miedo se atreve a correr riesgos calculados. Hay algunos tan impetuosos que no calculan los riesgos, pero el valiente real calcula los riesgos y se avienta. No es que no tenga miedo, pero vence la paralización que causa el temor, el pánico, y se avienta, ¿verdad? Entonces ahora sí Pedro se aventó y corrió al sepulcro. Por los otros evangelios sabemos que corrieron Juan y Pedro juntos, y que como Juan era más joven, llegó primero, porque era más joven y corría más aprisa. Y luego llega Pedro, pero Juan se queda afuera, no se atreve a entrar. Y menos antes que Pedro, que era mayor, el respeto a la edad, o cosa que hemos perdido mucho, ¿verdad? Entonces hasta que no llega Pedro, y Pedro es el que entra, y es lo que maneja Lucas, ¿verdad? Que entró Pedro y miró adentro y vio los lienzos solos. Y dijo, no está, sí es cierto, aquí está donde los lienzos en los que fue envuelto, pero él no está, ¿verdad? Y Lucas nos dice que se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido, maravillándose. Muchas veces tenemos expectaciones, algo increíble, casi no me cabe en la cabeza, ¿verdad? Pero fíjense que esa maravilla no es una certidumbre, y lo vamos a ver después, ¿verdad?
Seguimos con la lectura, versículo 13. Nosotros aquí Lucas nos está contando otro relato. Si ustedes se fijan, es muy ordenado. Y primero nos cuenta el relato de las mujeres y luego nos va a contar otro relato, testimonio de la resurrección de Jesús. Así va por orden, ¿verdad? Y dice, iban dos de ellos, o sea, dos de los discípulos, el mismo día, o sea, el primer día de la semana, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios vienen a ser, en la medida nuestra, como unos 12 kilómetros y medio. Podríamos decir la distancia que hay del centro de Monterrey al centro de San Nicolás, por ejemplo, es más o menos, o del centro de Monterrey a Guadalupe, ¿verdad? Es más o menos esa distancia, que es bastante, pero que acostumbraban ellos caminar fácilmente, ¿verdad? Entonces, esa es la distancia a donde iban. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea, siempre tenemos opiniones diferentes. Y cuando tenemos opiniones diferentes, no, es así como yo digo, no, fíjate bien en esto. En eso se basaba la discusión, ¿verdad? Que iban cuestionando todo lo que había sucedido. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los caminantes procuran ir en grupos. Cuando uno va solo y van otros cerca, se unen para no caminar solos, caminar juntos. Es más seguro. Y sobre todo cuando ya está cayendo el día, ¿verdad? Es que hay más riesgos. Entonces se acercó Jesús y caminaba con ellos. Pero dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, no tenían visión espiritual, nomás tenían visión física. Y aquella visión física no les permitía reconocer en aquel hombre a Jesús. Muy bien, vamos a seguir con la lectura, versículo 17. Jesús los cuestiona, como los oye platicando y discutiendo, y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, te llevaban un semblante muy decaído, estaban muy tristes por la pérdida, según sentían ellos, de Jesús, y discutiendo, ¿qué pláticas son esas? ¿Por qué están tristes? Y entonces ellos le responden, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y aquí lo identifica, no identifica al otro, pero sí a Cleofas, que muy probable de los discípulos cercanos de Jesús, y le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, tienes que ser un forastero para que no te hayas enterado de todo esto que ha revolucionado la ciudad, ¿verdad? Entonces, que un forastero, único forastero, porque los que iban llegando se iban enterando, ¿cómo? ¿Acabas de llegar o qué? ¿Verdad? Entonces él les dijo, Jesús, imagínense, es el protagonista de los hechos, y les pregunta, ¿qué cosas? Para que ellos se abran y miren esto de velar a que lo reconocieran de alguna manera, es para que ellos tengan la libertad de hablar,
porque imagínense si de repente lo conocen, pues es limitar. Nosotros estábamos opinando y diciendo ¿verdad? Entonces, para darle libertad de hablar y de conversar, de sacar todo lo que traen dentro, como diríamos cuando nos acercamos a una persona que está pasando una pena muy grande, como la pérdida de un familiar, no hablamos, lo dejamos que hable y que saque su dolor, porque esa es la terapia, ¿verdad? Esa es como va a descansar de su pena. Entonces, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. O sea, le reconocen que él traía palabra de Dios, ¿verdad? Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de los hombres. O sea, el poder que vimos en él no lo habíamos visto en nadie. Aquí no lo están reconociendo como el Hijo de Dios, sino como un judío más, pero diferente de todos los demás, ¿verdad? Profeta y poderoso en esa palabra que traía y en obras, no nada más en palabras, sino en obras. Un varón poderoso en palabras y en obras, delante de Dios y de todo el pueblo. Vamos a seguir con el versículo 20. Dice, empiezan a explicarle a Jesús, ¿verdad? Dice que a este varón, profeta, poderoso en obras y en palabra, delante de Dios y de los hombres, le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, era alguien especial, pero lo juzgaron, lo sentenciaron y lo mataron con la muerte más vil, que era la crucifixión. Pero nosotros, ahí está el causa de tristeza, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y aquí es donde nos damos cuenta que todos tienen la idea de Jesús como un gobernante político. Él era el que era nuestra esperanza, que Él iba a redimir a Israel, y se acabó toda la ilusión que teníamos porque murió, ¿verdad? Lo mataron. Por eso estamos tristes. Y hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido, porque fue el viernes, el sábado y ya es el domingo, ¿verdad? Dice, aunque también, aquí nos damos cuenta de que ya tenía noticias, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, ¿verdad? Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. O sea, no hallaron el cuerpo y nos vinieron diciendo esto, ¿verdad? Y luego también dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron, a Él no le vieron, no nos consta. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Las mujeres y los que fueron al sepulcro, pero no lo vieron, ¿verdad? Así que, pues ahí estamos. Bueno, vamos a seguir con la lectura, por favor, hermana Blanca. Versículo 25, por favor.
Entonces Jesús empieza a cuestionarlos. Entonces se les dijo: "Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho". Ellos tenían las escrituras y tenían toda la mención de lo que iba a suceder y vieron que sucedió. Entonces por eso les dice: tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, no nada más lo que yo les dije, sino todo lo que tienen desde tiempos antiguos anunciado. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, todavía no nada más no creen lo escrito, sino no creen lo que vieron. Tenía que ser necesario que esto sucediera para que creyeran, y ni así creen. Es lo que les está diciendo Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todo eso que ustedes saben de toda la vida y que parece ser que no han podido entender y que no han entendido que se ha cumplido ahora con mi muerte, se los presentó, ¿verdad? Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. O sea, todo el camino fue de enseñanza, les fue enseñando. Y luego llegaron a Emaús y ellos llegaron a su casa, ¿verdad? Y él como que se despide de ellos: bueno, nos vemos, hasta luego, yo sigo mi camino. Pero recordemos que había algún principio muy importante en el pueblo judío, que era la hospitalidad. Hospitalidad. Cuando a alguien le acontecía que llegaba la noche y que estaba de camino, era obligación de alguien que se daba cuenta invitarlo a su casa a quedarse. Era algo muy, muy fuerte, que cuando desobedecían eso eran unos viles, ¿verdad? Entonces, como ya el día había declinado, como dice aquí, lo invitan a quedarse con ellos. Quédate, no sigas adelante, ya el día declinó, ¿qué vas a hacer de noche, verdad? Entonces quédate con nosotros. Entonces él acepta, se queda con ellos, ¿verdad? Y dice que sentado con ellos a la mesa tomó el pan. Y aquí tenemos que ver algo que quizá nosotros no tomamos en cuenta porque pues simplemente estamos leyendo un relato. Pero cómo el desconocido, el extranjero, toma la autoridad en la mesa, que es del dueño de la casa. Se sentó y tomó el pan y lo bendijo. O sea, está tomando el lugar del amo, del dueño de la casa. ¿Cuál de los dos vivía ahí? Pues a lo mejor los dos, o a lo mejor Cleofas, no sabemos. Pero él tomó el lugar del dueño de la casa. Y tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Era tan característica posiblemente la manera de Jesús de bendecir el pan y de partirlo, que en eso lo reconocieron. Entonces dice que fueron abiertos sus ojos y reconocieron que era Jesús. Pero en el momento en que le reconocieron, desapareció de su vista. Se fue, ¿verdad? Pero eso era para confirmarle la verdad y la realidad de lo que había acontecido. Entonces, ver a Jesús son los, después de María Magdalena, los que ven a... Bueno, Simón, uno de los evangelios nos habla que Simón también lo vio resucitado, y luego ellos, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces nos vamos a quedar para la próxima clase en el versículo 32.